Hola, yo soy Eso de Andrade. Estamos juntos en este curso de español. Vamos a seguir hoy con dos temas interesantes. Un más gramatical, el otro más, digamos, de contexto del idioma, de la variación que existe dentro de la lengua española. El primero, podemos tratar de abordar la acentuación gráfica. La acentuación que podemos comparar en muchos aspectos con la acentuación del portugués porque siguen los mismos principios. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer comparaciones todo el tiempo. La parte de la contextualización de las variaciones de la lengua, estamos tratando de hablar del voceo. El voceo, que es una segunda persona del singular, que es utilizada en algunos países o en un país, en algunas regiones, digamos, pero tiene el mismo valor del tú. Donde se utiliza el tú no se utiliza el vos, y donde se utiliza el vos no se utiliza el tú. Entonces es un tema más de curiosidad, pero es importante saber porque son millones de personas de lengua española que utilizan esta segunda persona del singular y no podemos ignorar. Son países enteros, son prácticamente regiones que vivimos, aprendemos el idioma y no escuchamos el tú. Entonces, como curiosidad, pero también como estrategia de dominio de la lengua. Vamos a comenzar a trabajar primero a partir de la acentuación gráfica. ¿Sí? Acentuación en general, acentos y reglas. Un padrón. Es interesante observar que el tema de las reglas de acentuación gráfica en la lengua española son prácticamente las mismas del portugués, porque siguen los mismos principios. Los acentos, y eso no pasa en todos los idiomas, no indican siempre en todos los idiomas la sílaba fuerte, la sílaba tónica. Pero en español y en portugués sí. O sea, la idea del acento en español y en portugués es realmente indicar la sílaba fuerte, o cuando es un monosílabo, diferenciar, por ejemplo, dos palabras que se escriben igual, saber quién es una o quién es otra a partir del acento. Bueno, esa lógica es la misma nuestra. Vamos a verificar que existe, por ejemplo, la sílaba acentuada a partir de la última, de la penúltima y de la antepenúltima. Eso lo tenemos en portugués igual, pero en español también hay palabras que son acentuadas antes de la antepenúltima. Son casos raros, pero existe y necesitamos estudiarlo. Bueno, de ahí vamos a averiguar algunas diferencias, pero en general seguimos con la misma lógica y vas a ver que no hay ningún problema para el aprendizaje. La acentuación y sus reglas. Los casos. Como había comentado contigo, el tema de que existen clasificaciones a partir de dónde está el acento en la palabra, eso es igual al portugués, pero es interesante para aprender y para comenzar a estudiar, sobre todo en el tema de estudio comparado, es interesante ver qué tipo de abordaje vamos a dar. Lo que yo quiero llamar la atención con las frases que puse y los comentarios es que la base de la acentuación en español como en portugués son palabras llanas o paroxítonas terminadas en vocal. Estas palabras son la mayor parte de las palabras en español y en portugués también. No llevan acentos. Si salimos de este cuadro, si salimos de esta característica, para llamar la atención de que salimos de ahí, ponemos acento en los lugares en que la sílaba fuerte estará, digamos, predominante. ¿Sí? O sea, base de todo, palabra llana, paroxítona, con vocal final. Vamos a ver ahora un cuadro con las reglas. Esdrújula,
sobresdrújula y los diferenciales. Generalizando, hay cosas que aparentemente no necesitamos comentar. Por ejemplo, el caso de que las esdrújulas, o que llamamos en portugués de proparoxítonas, son todas ellas llevan acento. Es el caso también de las sobresdrújulas, esta clasificación que no existe en portugués. Todas son. El tema parte un poco de que son casos numéricamente raros, digamos, y eso hace con que es más fácil poner en todos que crear alguna clasificación para un número tan pequeño de palabras. Lo que es interesante, y ahí sí necesitamos estudiar, es por qué existe, por ejemplo, una clasificación como la sobresdrújula. ¿Cómo existe también una transformación de una misma palabra en esdrújula? Eso muchas veces tenemos la posibilidad de identificar a partir del uso de los pronombres. En español, el uso del pronombre con el verbo, si viene después, normalmente se escribe junto, no es separado como en portugués a partir de un hífen, como llamamos en portugués. Entonces pasa a ser una sílaba más. Y si la palabra es paroxítona o llana, como en español decimos, y gana una sílaba más, pasa a ser proparoxítona o esdrújula, como decimos en español. Así que, como pasa a tener la sílaba fuerte mantenida en la antepenúltima, una vez que tiene una sílaba nueva, esta palabra pasa a ser esdrújula y todas las palabras esdrújulas son acentuadas. Otro tema interesante es que el uso de dos pronombres con un verbo en español existe, en portugués existía, en español existe. Así que, por ejemplo, si yo utilizo el verbo decir, una persona que dice algo a una persona, dice algo a alguien. En este contexto podemos, una vez que tenemos dos tipos de complementos distintos, podemos utilizar dos pronombres. O sea, si yo utilizo dígame lo que ibas a decir o dígamelo. Entonces son dos pronombres. Como los pronombres se unen al verbo, vamos a tener dos sílabas más. Lo que tenemos es una situación digamos, rara, específica, y que hace con que la sílaba fuerte pase a mantenida ser antes de la antepenúltima. ¿Entienden cómo se da? Usando el acento para hacer la diferencia. Diferentes siendo iguales. ¿O sería el contrario? Hay un tema que podemos observar en algunas palabras. Cuando sabemos que los acentos en general están indicando sílabas fuertes y vemos, por ejemplo, una palabra monosilábica, o sea, de una sola sílaba, con un acento, nos preguntamos, pero, bueno, ¿por qué? ¿No? Una vez que si es una única sílaba no necesita poner acento e indicar sílaba fuerte, solo hay aquella. Entonces, es interesante tener en cuenta que existen palabras escritas iguales y cuando son monosilábicas es interesante que tengamos la posibilidad de poner el acento para poder diferenciar una de otra. O sea, este es el motivo para las monosilábicas. Pero hay también, como ya vimos en otras situaciones, diferencias, por ejemplo, de adjetivo demostrativo y pronombre demostrativo, y el acento sobre los pronombres, o sea, también es un diferencial. Son dos palabras iguales y es necesaria que sean porque indican el mismo contexto de demostración, pero una sustituye, que es el pronombre, y ahí lleva acento,
y la otra es adjetivo que acompaña y por eso no lleva acento, para poder diferenciar una de otra. O sea, también esta función tiene acento. Tú y vos. Vos, un arcaísmo de la lengua. Bueno, vamos a tratar ahora de un tema muy interesante. A mí me parece encantador. Soy sospechoso, pero me parece encantador. El tema del voceo. ¿Qué es el voceo? Es el tratamiento de voz. Actualmente en la lengua española tenemos dos segundas personas del singular. No la utilizamos simultáneamente. En general, en el lugar en que se utiliza el vos, el tú no aparece. En el lugar en que se utiliza el tú, el vos no aparece. No importa si lo que utilizamos es el tú o el vos. Si llegamos en un país de lengua española, todos nos entienden. No hay ningún problema de comprensión en este sentido, ni de prejuicio lingüístico, o sea, de preconceito, como diríamos en portugués, de prejuicio. Tampoco existe prejuicio con respecto a eso. Es un tema interesante porque el vos, vamos a ver y a explicar un poco, existe en países y es hablado por millones de personas. Entonces es interesante tener en cuenta, aunque yo siga utilizando el tú o yo utilice el vos y considere el tú como algo que voy a encontrar todo el tiempo. Solo para dar una idea más o menos, el tema del vos es un arcaísmo de la lengua en el sentido de que cuando llegaron los españoles en América, el vos existía como pronombre de formalidad. Y noten que la segunda persona del plural del español de España es vosotros. O sea, una forma plural del vos. Vos y vosotros. Entonces, para tener una idea de cómo eso significa un arcaísmo de la lengua. No está mal, está previsto en la gramática, las conjugaciones contemplan esta persona, entonces está todo dentro de la normalidad. Solo que existe, es utilizado y necesitamos conocerlo. Forma imperativa. Verbo caminar, voceo, caminar. Verbo comer, voceo, comé. Verbo dormir, voceo, dormí. Después de los ejemplos, vamos a observar eso dentro de un texto voceado. Hola, ¿cómo estás vos? No sé si vos ya sabés, pero estoy trabajando. ¿Tenés idea de mi felicidad? Ah, cambiando un pouco o tema. Quando viajas e quando volvés? Olá, como está você? Não sei se você já sabe, mas estou trabalhando. Tem ideia da minha felicidade? Ah, mudando um pouco o tema. Quando você viaja e quando volta? Como pudimos ver, los ejemplos muestran que la conjugación del vos es más regular, digamos, más estable, más previsible, ¿sí?, que la conjugación del tú. Hay algunas irregularidades que en el caso del voceo no existen. Bien, tenemos una idea, por ejemplo, de cómo conjugar. Se saca la R final del verbo no conjugado, se pone una S y una tilde, un acento en la vocal. Así se trata con todos los verbos. Comer, saca la R, pone una S, acento, comes. Y por ahí vamos. Bueno, cerramos este punto, cerramos esta videoclase más y nos mantenemos aquí para la secuencia de encuentros que tenemos. ¿Dale? Gracias y hasta pronto.